Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, una porción bastante conocida. Evangelio de Juan, capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Un hombre con un conocimiento y una vida religiosa por excelencia.
que se le diga: tenés que nacer de nuevo si querés entrar en el reino de Dios. Eso no lo habré oído nunca. Él enseñaba la religión, la vivía, practicaba, era su vida. No era un novato, no era un nuevo. Tenía mucha experiencia en su tema. Y Jesús le hace una pregunta que no sabe qué decir. Casi como diciéndole: ¿cuándo naciste de nuevo? Nunca nadie le había preguntado tal cosa. Nadie le habría hablado de esta necesidad de nacer de nuevo. Bueno, sucede que en el mundo religioso hay muchos que creen, o por lo menos dicen que creen en Jesús. Pero ¿qué es lo que creen de Él? Bueno, lo que dice la Biblia o la parte histórica. Pero Jesús le dijo: el que nace del agua y del Espíritu. Fíjese, cuando dice Espíritu, está con mayúscula, está hablando acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y cuando le habla de su espíritu, era el espíritu humano de él, de Nicodemo. Conocer la verdad respecto a la persona de Jesús. Si preguntáramos quiénes resisten a tener esta fe y esta experiencia, quizá por lo menos en nuestro país serían pocos. ¿Quién no cree en Dios? ¿Para qué le sirvió hasta ahora? ¿En qué medida ese conocimiento ha producido algo nuevo? Siempre que Dios quiso hacer algo y lo tenía decidido, por eso lo anunciaba, lo declaraba, lo decía. Primero siempre dio la palabra y luego hizo el hecho. Y así Dios sigue haciendo. Dios nos habla de muchas maneras y se acerca a cada uno, aunque no nos demos cuenta. Y más de una vez podemos dar testimonio conversando con otra persona. Me pasó tal cosa, me sorprendió, que me dejó pensando. Dios obra siempre. Las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida. No es algo neutro. Hay poder y hay verdad. ¿Qué pasó? No sabemos más nada con este hombre Nicodemo. Si siguieran leyendo todo este libro del evangelista de Juan, no lo encuentran hasta el capítulo 19. Capítulo 19, versículos 38. Siguió su vida, Jesús siguió la suya, hasta que
según lo que estaba determinado de parte de Dios y para lo que había venido, entregó su vida en una cruz. Versículo 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Nadie se quería hacer cargo. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Qué pasó entre aquella conversación que tuvo con Jesús y ahora en la vida de Nicodemo, que no dudó de identificarse? Realmente él había recapacitado, había creído las palabras, algo había producido esa conversación con Jesús, que ahora está dispuesto a jugarse. Seguía seguramente siendo un funcionario, cumpliendo una función pública, muy conocido, y el gran problema lo seguiría teniendo en el ambiente religioso, porque era mucha la gente que no creía en Jesús. Sin embargo, Jesús había elegido a unos pocos, 12 personas. Y leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículo 13. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Un mensaje para aquel grupo que sí había seguido todo ese tiempo con Jesús. Y Él ahora les declara: ustedes son la sal y la luz. Parecerán que son del montón, que pasan desapercibidos. Sin embargo, la vida de ustedes, la vida que han recibido ustedes, va a ser de influencia sobre la sociedad. Y leímos
en el versículo 14 de Juan 3, Jesús les dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, una serpiente de metal que Dios le ordenó que hiciera, así el Hijo del Hombre ha de ser levantado y visto por todos. Un momento de los tantos que tuvo el pueblo de Israel en su experiencia de indiferencia, de incredulidad, de rebeldía, de rechazo a todo lo que fuera de Dios. Y Dios, a través de su siervo Moisés, seguía diciendo: ustedes son mi pueblo. Bueno, no todos estaban de acuerdo. Y llegó el momento, la desobediencia fue tan fuerte que Dios dijo: basta. Y les envió unas serpientes que los mordían y se morían, envenenados. Entonces algunos empezaron a recapacitar. Hemos hecho mal, nos hemos rebelado, Dios nos está hablando fuerte. Y comenzaron a arrepentirse. Y le dijeron a Moisés: hace algo, nos va a matar a todos esto. Moisés le pregunta a Dios: ¿qué tengo que hacer? Toma bronce, fundilo y hacé la figura de una serpiente y ponela en un asta, en un palo bien alto, para que todo el que necesite, desde donde esté, pueda verlo. Y el que mire esa serpiente no va a morir. Va a neutralizar ese proceso de muerte que había empezado. Moisés lo hace y la gente, los que miraban, no murieron. Se cumplió lo que Dios le había dicho. Y el Señor se lo dice aquí, en lo que hemos leído en San Juan 3, a Nicodemo, y le dice: mira, Nicodemo lo sabía eso. Bueno, así igual el Hijo del Hombre va a ser levantado. Cuando Él sea levantado, todos los que miren a Él con fe van a recibir la bendición y el perdón. Exige un reconocimiento de quién es realmente Jesús, y lo que Él ha hecho es efectivo y sirve. Pero ocurre algo, que hay tanta gente que dice: yo, como si siempre hubiera creído en Dios, yo no he cambiado, yo creo en Jesús. Y hay días, en especial en el año, cuando se hacen ciertos recordatorios especiales. Pero ¿hasta dónde se nota la eficacia de esa fe que dice tener en alguien que no ha cambiado y que su palabra promete, la Sagrada Escritura, que se cumple? Porque sus palabras son espíritu y vida. ¿Cuál es la razón por la cual tanta gente que dice creer en Jesús no lo demuestra honrándolo regularmente como lo hacemos? Podríamos tener todos los días cultos. Bueno, hay obligaciones, trabajo y una cantidad de cosas. Pero cada uno, si tiene su Biblia en su casa, lee, ora, se relaciona, el Espíritu de Dios le va mostrando cosas. No,
¿Tiene que ocurrir algo en especial en el año para que eso ocurra? ¿Cuál es, de qué manera se nota que hemos creído en Él y que Jesús, por su Espíritu, está obrando, está haciendo algo, está produciendo cambios en nuestra vida? Repito lo que dije antes, Jesús estaba hablando con una persona que era religioso, que vivía de la religión, no era un ignorante. Sin embargo, a él Jesús tuvo que ir de entrada nomás cuando comenzó a hablar con él. El que no nace de nuevo, el que no tiene una experiencia profunda, real, está muerto. Necesitamos nacer de Dios, nacer del Espíritu de Dios. Y esto es una realidad que todo aquel que ya lo ha vivido, no es que está convencido, lo está viviendo. Y los que no, piensan y miran. ¿Hasta cuándo? El Señor, antes de irse, Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: yo me voy pronto. Bueno, era para que todos se pusieran mal, se pusieran y lo extrañaran, tristes. Jesús le dijo: pero les conviene que me vaya. ¿Cómo dice eso? Sí, porque yo les voy a enviar uno que va a estar con ustedes, el Espíritu Santo, que los va a animar, consolar, ayudar. Es Dios, pero no va a estar en cualquier parte, en cada uno de ustedes que han creído. Y pasaron los días, se reunían, hacían algún culto en la manera que estaban acostumbrados, que sabían, recordaban a Jesús y le pedirían: estamos esperando, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué vamos a experimentar? Y llega el día, un día festivo en el calendario judío, y el Espíritu Santo viene, desciende, y hay manifestaciones de ellos. Si usted tiene una Biblia, lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí está el relato de lo que vivieron los que estaban reunidos esperando que eso ocurriera al fin. Y esos mismos que habían tenido momentos difíciles con Jesús, porque había un montón de cosas que no entendían. Y bueno, y también incluso cuando Jesús fue crucificado, lo dejaron. Y este que escribe tan claramente, Juan, fue el único que estuvo con María y algunas otras personas muy allegadas a la familia, cerquita de donde estaba Jesús crucificado. Los otros, ¿dónde estaban? Uno, a poco tiempo de eso se mató, Judas, porque se dio cuenta que había realmente entregado al Señor de la vida. Pero los otros 10 se sintieron con un ánimo y una valentía que no habían conocido. Era difícil explicarle a la gente lo que sentían. Sin embargo, los escuchaban hablar con una seguridad acerca del Señor Jesús y la cantidad de cosas que Él les había hablado y les había enseñado. Y a partir de ese día no pararon. Y prácticamente llenaron al mundo conocido de esa época con el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia
que hay una solución para restaurar nuestra relación con Dios, y es a través de un sustituto. Él se hizo cargo cuando fue a la cruz. Jesucristo no murió en la cruz porque le fue mal, porque pudieron más las fuerzas de las tinieblas. No, de ninguna manera. No se sabe de otro que haya venido para eso. Había venido para dar su vida por todos los que quisieran creerlo. Y este es el evangelio que hoy se sigue predicando. Porque todo aquel que no ha nacido de nuevo está bajo condenación por su condición de pecador no arrepentido y que no ha reconocido lo que Jesús hizo a favor de cada uno. ¿Es tan complicado? ¿Verdad que no? Gracias a Dios que vivimos en un país donde el pueblo cristiano realmente tiene una participación bastante importante, y el país que lo necesita está recibiendo esa bendición. Cada oración que hacemos, aquellos que ya somos de Él, que hemos nacido de nuevo, es tenida en cuenta y Dios actúa. Y vamos seguramente a vivir en pocos días realmente milagros que no había habido quizá necesidad que fueran hechos, pero Dios cada vez que tiene la oportunidad que su pueblo, que los que creen en Él, ejercen esa fe, Dios se manifiesta y Dios hace lo impensado. La bendición de Dios está para cada uno de los que hemos creído en Él y para los que no han creído todavía, de esta manera, reconociendo su necesidad de un cambio. No necesitamos más horas de iglesia, no es eso lo que nos cambia. Es la venida del Espíritu Santo a la vida, liberándonos de ese sentido de condenación, de depresión que cada uno siente al no haber experimentado lo que Jesús dijo. La oportunidad para, si hubiera alguien que todavía no ha vivido esta experiencia, está presente, aprovéchelo. El Señor sigue siendo bueno. No nos salva porque es bueno. Hubo un precio que fue pagado. Hubo un costo. Había un estado de rebelión con Dios. Y Dios aprobó esa muerte expiatoria de Jesús por todo el que quiera creer. Gracias a Dios por ello. La paz del Señor nos acompañe en este día.